El hombre que lo dio todo por su hijo terminó siendo una vergüenza para él. Don Ricardo trabajó toda su vida como albañil. Se levantaba antes de que saliera el sol y muchas veces regresaba cuando ya era de noche. Todo por una sola razón: su hijo. Porque don Ricardo estaba convencido de algo: que su hijo jamás tendría que vivir la vida dura que él vivió. Por eso aguantó de todo: calor, lluvia, dolor de espalda, hambre, incluso días trabajando enfermo. Y mientras él se destruía el cuerpo, su hijo crecía, con estudios, buena ropa, escuelas privadas, todo lo que él nunca tuvo. Y don Ricardo estaba orgulloso. Presumía a su hijo con cualquiera que quisiera escucharlo. Decía que algún día sería alguien importante, que todo el sacrificio había valido la pena. Pero hubo algo que él nunca imaginó. Mientras más exitoso se volvía su hijo, más empezaba a avergonzarse de él. Al principio, fueron pequeñas cosas. Ya no quería que fuera por él a la universidad. Le pedía que se estacionara lejos. Y cuando sus amigos preguntaban a qué se dedicaba su papá, cambiaba el tema o simplemente decía que trabajaba en otra ciudad. Pero don Ricardo seguía sin entender. Pensaba que era una etapa, que así eran los jóvenes. Hasta que un día, todo cambió. El papá de la novia de su hijo necesitaba arreglar una barda en el tercer piso de su casa. Y alguien le recomendó a don Ricardo. El papá de la novia contrató, sin saber que era el padre del novio de su hija. Don Ricardo aceptó el trabajo y llegó. Ese día, don Ricardo estaba trabajando arriba, en una escalera exterior, aproximadamente 3 pisos de altura, bajo el sol, lleno de cemento, sudado, con las manos agrietadas, pero tranquilo, porque estaba haciendo lo que había hecho toda su vida: trabajar. Y fue entonces cuando vio llegar a su hijo. Venía con su novia, bien vestido, sonriendo, y don Ricardo, feliz de verlo, levantó la mano y lo saludó. «Hijo». La novia volteó sorprendida y preguntó: «¿Lo conoces?». Y hubo unos segundos de silencio que don Ricardo jamás olvidó, porque su hijo respondió: «No, no lo conozco. Como crees, es un albañil. Solo que una vez trabajó para mi papá, y el igualado cree que puede hablarme así». Don Ricardo sintió algo romperse dentro de él. Entró en shock. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sus ojos se pusieron cristalinos. Las manos le empezaron a temblar. Se quedó quieto. Trató de disimular arriba de aquella escalera, como si de pronto ya no tuviera fuerzas. La novia volteó hacia arriba, confundida, porque ella jamás lo había tratado mal. Pero el hijo seguía preocupado por quedar bien. Don Ricardo, fuera de sí, hizo un mal movimiento y resbaló. Todo pasó en segundos. La escalera se movió y don Ricardo cayó desde el tercer piso, golpeándose la cabeza contra el suelo. El silencio fue horrible. Y entonces el hijo reaccionó. Corrió desesperado, gritando, llorando: «Papá, papá, perdóname. Por favor, despierta». Pero don Ricardo ya no respondía. La sangre comenzaba a correr por el piso, mientras el hijo lo abrazaba temblando. Y fue ahí cuando la novia entendió todo. Lo miró con rabia, con decepción, y le dijo: «Ese era tu papá, y lo negaste. Te daba vergüenza el hombre que se partió la espalda por ti». El muchacho no podía ni levantar la mirada, y la novia, antes de irse, le dijo algo que jamás olvidaría: «No eres un hombre, eres un cobarde». Don Ricardo murió ahí mismo, frente al hijo, por el que había dado toda su vida. Y cuentan que después de eso, el muchacho jamás volvió a ser el mismo, porque hay palabras que llegan demasiado tarde, y hay personas que solo entendemos cuánto valían cuando ya no están.
Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, porque hay historias que no solo se escuchan, se sienten.